¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que cada semana hacemos en News Digitales, vinculado a todo lo que es el mundo de la agroindustria. Y hoy vamos a hablar si quieren, del campo, de la agroindustria, pero vamos a mirarlo desde la política. Recientemente fueron las elecciones y más allá, bueno, de toda la puja que hubo por los cargos de diputados y senadores, está interesante analizar qué pasó con el campo, si hay un voto del campo, cómo ha quedado constituido, ¿no?, todo lo que es las bancadas y la representatividad agropecuaria. Para eso estamos con Santiago Rica. Él es analista legislativo. Exacto. Y internacional y responsable internacional de la Fundación Barbechando. Ahí está. Muchos cargos, mucho trabajo. Mucho trabajo, la verdad. Bueno, gracias por invitarme. Es un placer. Siempre nos gusta hablar del Congreso y siempre en estas semanas que hay recambio en el Congreso, todos miramos el Congreso y es para nosotros lo más interesante y lo más lindo hablar del Congreso, si no parecemos solo unos locos durante el año. Y aparte la rosca no fue solamente por el lado, si se quiere, de la política tradicional, sino que el agro también tuvo su rosca y ya vamos a llegar a eso. Sí. Primero, bueno, para quienes nos están mirando, contanos qué es la Fundación Barbechando. Bueno, la Fundación Barbechando surge allá por el 2008, con la 125. Siempre, lindo momento para empezar. Claro, siempre los fundadores, productores de a pie, algunos quedaron en la ruta, otros se acercaron hasta el Palacio del Congreso y empezaron a recorrer los pasillos. En ese momento todos estaban en el mismo trabajo, que era frenar la 125, la suba de retenciones, pero después de eso muchos se quedan interesados en el Congreso y se dieron cuenta, che, este edificio muy lindo con una cúpula verde hermosa toma decisiones que nos pueden afectar no solamente un año, sino para siempre con las leyes. Entonces siguieron recorriendo el Congreso post-2008, 2009, 2010, acompañaron esa primer bancada de agrodiputados, los de Angeli, esos que iniciaron su carrera como políticos en ese 2009, y en el 2011 dijeron, hay que profesionalizarnos, hay que ver cómo estar permanentemente, y no es solamente derecho de exportación, sino que el Congreso puede tratar otros temas del agro, y fundaron, institucionalizaron Fundación Barbechando. En ese momento eran solo productores, creo que eran alrededor de 30, en el 2011, y desde 2011 empezaron a crecer en cantidad de productores, de barbechantes le decimos nosotros, y también de equipo. O sea, yo estoy hace 4 años, pero en 2015 fue ampliándose, adquiriendo más conocimiento en lo que es ciencia política, en cómo analizar el mapa de actores de los diputados, las provincias. Y al día de hoy, ¿qué es Barbechando hoy? Barbechando, nosotros trabajamos con legisladores nacionales y también de algunas provincias. Tenemos nodo de trabajo en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Tenemos barbechantes de esas provincias. Tenemos en realidad creo que 20, 22 de las 24 provincias. Y en esas provincias esos barbechantes dijeron, lo que hacen ustedes lo tenemos que hacer acá en la legislatura. Entonces esos mismos barbechantes, como en su momento impulsaron en el 2009 los fundadores, ellos empezaron a trabajar en las legislaturas. ¿Y qué es? Es juntarnos con los legisladores, los que tienen interés en el agro, o los que no, pero si quieren quizá impulsar un proyecto y necesitan información. Lo que hace Fundación Barbechando es acercar información para que al momento de debatir una ley, de escribir una ley, sea con información cierta y no con ideologías. Hay algo ahí, Santiago, de lobby, que es una palabra que lobby. Acá, sí. No sé, a ver, esto es una opinión mía, pero acá el lobby está como mal visto y es algo que la política necesita, claramente. El lobby en realidad también está más visto, creo que por series o por películas que piensan que el lobby se hace... Sí, una cosa oscura. De noche, siempre viernes, entre gallos sábado, y medianoche. Exacto. Y en realidad el lobby, como nosotros lo tomamos como buena palabra, no es algo que lo ocultamos, es llevar información tanto por pedido o porque quizá el contexto lo necesita, por ejemplo, en presupuesto. En función de un interés. Claro, y nosotros, obviamente, en defensa de la agroindustria, hacemos lobby, acercamos información a diputados, senadores, equipos. También son muy importantes los equipos de los diputados porque uno siempre dice, el diputado, el senador no puede conocer de todo. Hay sesiones que duran 12 horas, que tienen 15 leyes distintas, que van de antípodas de temas. Por ejemplo, en los últimos días vos decías que además de retenciones, que es un poco, si querés, el tema del gran público conoce de política las retenciones, pero hace unos días, por ejemplo, se habló de biodiesel, y sigue el tema todavía, que es un tema que, si querés, tiene un impacto en la vida de los argentinos. Exacto, justamente el Congreso tiene eso que fue hace unos días, antes de la campaña, muchos candidatos les
levantar un tema, biodiesel, biocombustibles, es un tema que se había tratado un poquito a inicio del año, no se habló más y se volvió a tratar. Y de vuelta hay legisladores que no están en tema, justo el tema de biocombustible lo conocen más los legisladores de las provincias productoras, claro. Buenos Aires, sí, Santa hay un Fe. par de proyectos que son del NOA, claro. Claro, y de Tucumán justo las azucareras, pero el resto de los senadores que tienen que votar, por ejemplo de Chubut o de Tierra del Fuego, no conocen necesariamente el tema, entonces ahí está Fundación Barbechando con otras instituciones acercando información para que sepan, bueno, el impacto, hoy se habla mucho del impacto fiscal, pero también el impacto ambiental, social y en la producción también, porque siempre es invertir hoy y cuándo está el retorno de esa inversión. Ahora vamos a hablar un poco de los proyectos que está con la Fundación Barbechando, pero quiero ir a algo que dijiste antes, porque vos comentabas que, perdón, que Barbechando arrancó en 2008, fue como, es la bisagra, si se quiere, en lo que fue la política agropecuaria. Hubo como un veranito, si se quiere, a partir de cuando el gobierno intentó imponer la 125, las retenciones, quedó ahí, y se generó como un auge, si querés, de diputados vinculados al agro en las bancadas. Pero antes de 2008, ¿cómo era eso? ¿Había alguna representatividad del campo en el Congreso? Mira, voy a responderte, pero para mí es historia, porque yo era muy chico en esa época, así que en parte siempre ha habido productores o dirigentes rurales que terminaron siendo diputados o senadores. Vamos, que su carrera de dirigente rural terminaron quizás siendo intendentes de su ciudad y terminaron siendo diputados. Incluso pasó en 2008, no recuerdo el número, pero creo que habrán sido menos de 15 en total entre ambas cámaras. ¿Cuál es la realidad de Argentina? Que en realidad para ser diputado, candidato previamente, uno tiene que afiliarse al partido y es en realidad diputado de ese partido. Entonces, lo que le pasó a los dirigentes previos, que yo creo que el mejor año antes del 2008 habrán sido 5 en vigencia, digamos, sí. Y después diríamos unos 15, que el tema agro quedaba subsumido a una agenda muy grande. Ellos eran defensores de agro, pero se encontraban con debates de muchos temas que ellos desconocían y además que después terminaban votando como el partido que los vio nacer. Entonces el problema que pasó al agro en ese momento, ese veranito, que fue un aprendizaje muy rápido y un mal aprendizaje, porque como terminó sucediendo, es que dejamos de acompañar a los productores venidos en diputados y ellos quedaron solos y se tuvieron que hacer más partidarios del partido que lo eligió que defensores del agro, pero porque necesitaban alguien que los acompañara y que los ayudara y que le acercara esa información. Y ahí no estuvo presente ni Barbechando ni demás instituciones para acercarles esa información y darle ese espaldarazo como para que ellos tuvieran esa confianza y pusieran el tema en agenda. Oye, Santiago, pensando en lo que sería una bancada agro, yo digo la 125 para referirme a esa época, ¿fue una oportunidad perdida? ¿O generó una semilla, si querés? La semilla es hoy, es Barbechando. La oportunidad perdida quizás fue que no sucedió en el momento exacto. Siempre suelen decir que en Argentina tardamos a veces en darnos cuenta, en entender las cosas. Y bueno, la oportunidad perdida es el trabajo actual. Sin 125 pienso en lo numérico. Actual. Pienso en cuanto a representatividad en números, de cantidad de diputados. Más que nada a eso me refiero con... Bueno, después de las 125... Los que son productores, digamos, el agro puro, nosotros en Barbechando le decimos agro puro, que igual el abanico lo expandimos porque no hablamos solo del productor, sino hablamos también del legislador que quizá antes fue secretario de Agricultura en su provincia, del que es ingeniero agrónomo o estudió alguna carrera vinculada al agro, y el que tiene familia de productores. Entendemos que esos 4 perfiles tienen algún vínculo al agro que sería puro. El mejor año, que creo que fue hace 4 años, llegamos a 35 legisladores vinculados al agro. Hoy creo que vamos a andar un poco menos de 30. De ser menos de 5, andar al 10% de ambas cámaras, ya es un aprendizaje que, si bien falta mucho para un número importante, es algo que sin la 125 no hubiera sucedido seguramente. Y ahora, bueno, Santiago, yendo un poquito a las elecciones. Después vamos a ir a la misión de Barbechando, a la línea, no me estoy olvidando. Pero ¿qué lectura hacen, si querés, de las elecciones? ¿Cómo fue? Viste, siempre está ese meme, expectativa, realidad. ¿Cómo fue un poco, si se quiere, estas elecciones? Pensando, más allá de lo político, más allá de los resultados, pensando en la representatividad agro. Bueno, en la representatividad agro,
las últimas elecciones venimos como que, en este caso, por ejemplo, 9 diputados perdieron, no renovaron su banca, diputados vinculados al agro, ingresaron 11. Es decir que sumamos 2 en la representatividad total. Es un recambio, generalmente se manejan esos números, se van 15, entran 14, porque los legisladores vinculados al agro, los candidatos antes, siempre suelen ser más de provincias que sorprenden en realidad. Por ejemplo, Entre Ríos, Chaco suele tener candidatos vinculados al agro. Entonces es un recambio que cada 2 años se van, un diputado de Entre Ríos ingresa un diputado de Entre Ríos vinculado al agro. Sí, aparte de la política entrerriana siempre está presente en el agro. Me acuerdo de Angeli, Benedetti. Claro. Ellos Son perdieron, los nombres que me vienen ahora, pero... Ellos perdieron justo no renovaron porque no fueron candidatos. Ambos presidentes de la Comisión de Agricultura de ambas cámaras. Hoy son parte de esos 9 que dejan de ser diputado y senador, pero también ingresan 2 de un diputado y un senador de Entre Ríos vinculado al agro. Entonces como que hay provincias que tienen quizá de 5 en la lista, 1 es vinculado al agro y si ese partido hace una buena elección, ingresa. No es común ver que encabece la lista como en su momento en el 2009, que el primero era de Angeli, el primero en la lista, pero segundo, tercero, son importantes que las sociedades rurales de esa provincia tengan su candidato, entonces lo impulsan también. Claro, pasa en 2008, en esas elecciones de Angeli tenía una visibilidad tremenda. Claro. 2009, perdón, tenía una visibilidad tremenda. Me acuerdo que estaba el toro celeste, el Alfredito, que estaba en todos los eventos rurales y era como el líder. Sí, claramente sí. Y ahora, bueno, yendo un poquito a Barbechando, volvemos a Barbechando. Contanos un poco en qué están trabajando ahora. ¿Cuál es un poco, si se quiere, las líneas de trabajo, la misión de Barbechando? Bueno, nosotros, desde los últimos 2 años, aprendiendo mucho del caso de Brasil, nos dimos cuenta de que si nos quedábamos siempre con estos 35 en el mejor año de diputados vinculados al agro, iba a ser difícil lograr leyes. Más allá que a veces es más la tarea defensiva, parar leyes, pero hay que lograr leyes para el agro. Entonces, ¿qué entendimos? Que hay que salir a convencer o convertir a los diputados que no están vinculados al agro, a la gran mayoría, digamos. ¿Por qué? Porque vimos el Frente Parlamentario Agropecuario de Brasil, que tienen 60% en ambas cámaras. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, hablar con los brasileños y conocer cómo lograron eso. Creo que es como un partido, si querés, agropecuario. Claro, en realidad es un frente que está compuesto por diferentes partidos. El frente es algo que nosotros no lo podemos implementar porque está dentro del reglamento del Congreso brasilero y nosotros no tenemos eso en nuestro reglamento, es como el interbloque. Entonces en el frente tenés desde el partido más bolsonarista hasta el más lulista, ahí tenés diputados y senadores. Lo que es un poco que vos comentabas el aprendizaje, en realidad el inicio del frente brasilero es como fin del 80, inicio de los 90, con un tema que tuvieron los movimientos sin tierra. Ahí eran 5. Hoy, varios años después, son 350. Entonces no estamos tan mal nosotros. No, igual es interesante lo que marcás de esa línea temporal, porque coincide con el comienzo, si querés, de la expansión de la agroindustria brasileña. Claro. Ahora que lo pienso, de los 90 a la fecha, ahí fue cuando pegó el salto, si se quiere, la ganadería, la agricultura y la agroindustria brasileña. O sea, me imagino que algo tiene que ver eso también. Nosotros siempre le mostramos a los legisladores a esto que queremos convertir una comparación de las producciones argentina y brasilera, sobre todo para que vean la pendiente. Argentina, maíz, carne, un poco subido, pero siempre quizá más estable. Y Brasil, desde esa época que vos marcas, para arriba. Y marcamos que también tiene que ver con, además de políticas públicas, de la importancia de este frente, como que obligaba al Ejecutivo y Legislativo tienen que trabajar más juntos porque no podían negar lo importante del agro. Entonces, viendo eso en Brasil, salimos a convertir a estos legisladores y empezamos a trabajar en algo que nosotros le denominamos espacio legislativo del agro. No le podemos poner frente, porque quizás frente acá es un término quizás más asociado a algún partido, entonces espacio era más, aparte es más soft, es un lugar más tranquilo, más para debatir. En caso frente parece algo más militar, más vamos para adelante. Sí, más combativo. Si claro, y en este espacio nosotros lo lanzamos diría marzo, abril del año pasado, con 8 legisladores. De esos 8 había algunos que son de estos agropuros y otros que son capitalinos acá de Cava. Y a hoy son 64. Se fueron sumando, algunos porque lo teníamos como en carpeta para sumarlos, porque nosotros hacemos el estudio del medio, su proyecto de ley, otros porque lo invitó otro legislador y otros por interés propio. Obviamente que estos 64, te digo hoy porque el 10 de diciembre me cambia, algunos no van a renovar, hay que buscar nuevos,
Pero bueno, lo importante es que crecimos porque entendieron el modelo de Brasil. El año pasado nosotros fuimos con algunos de estos legisladores, con 25 fuimos a Brasil y conocieron cómo trabajan los diputados brasileños. Entonces vieron que trabajando serio y con este lobby real de información es un camino viable. Y bueno, hoy ese es nuestro proyecto. Que este espacio el día de mañana sea 135, entonces podemos tener quórum, pero... Claro, me llama la atención, además de o sea, primero que es un espacio multipartidario, pero aparte la cantidad, porque es el 60% de la bancada. Entonces, imagino que si entra algún proyecto o se trata de algo vinculado a la agroindustria, tiene su peso específico. ¿En Brasil? Sí, en Brasil. En Brasil, sí, justo nosotros estuvimos en Brasil hace 2 semanas, solamente equipo de Baroechando, porque el frente funciona, porque también tiene un instituto que es el Instituto Pensar Agro, que es un poco lo que hace Baroechando, le da información, analiza los proyectos. Entonces hicimos como un intercambio de trabajo, obviamente porque ellos manejan 350, tienen una estructura muy grande y nosotros queremos saber, bueno, cómo manejar 60. Aparte tienen más experiencia. Y es muy interesante porque al ser tan grande, no solamente negocian temas agro, hacen negociaciones cruzadas, porque quizá otro frente necesita aprobar una ley o no aprobar una ley, entonces van cruzándose entre presidentes. El frente tiene un presidente propio, entonces van como negociando. Para aprobar el presupuesto, Lula tiene que negociar con el Frente Parlamentario Agropecuario, más de que al frente solo le interese el capítulo del plano Zafra, el famoso plano Zafra que reparte subsidios al agro. A ellos les interesa eso, pero necesita aprobar el resto. Entonces han aprendido también políticamente cómo como frente ir negociando temas de impuestos. Negociar temas del sector. Claro, y fuera del sector también. Claro, es como si, por ejemplo, acá decís, bueno, te apruebo el presupuesto, pero a cambio largamos algo del biodiesel, por decir un tema que venimos hablando. Ahora en diciembre te apruebo el presupuesto, pero reformemos la ley de biodiesel. Y voy a decir, son negociaciones de leyes distintas, pero al ser tan grande funciona. Biodiesel es un tema con justo, muchos intereses. Vamos a decir biocombustible. Biocombustibles es complicado, hay muchos intereses por fuera de la política. ¿Y vos crees que, está bien, es un muy buen primer paso este espacio legislativo? ¿Se puede llegar a replicar el espíritu, si querés, de lo de Brasil de acá a un tiempo? No pongamos fechas, pero... Digo en cuanto a tener este poder, es un poder de negociación grande que tiene este bloque. Pensando en políticas agropecuarias. Creo que se puede. O sea, partimos cómo llegaron los brasileños a día de hoy y el tiempo que les llevó, estamos en buen camino, en buenos pasos. Creo que también hay un trabajo interno del agro, de nosotros, los representantes de instituciones, que Brasil entendió que también es importante para facilitar el trabajo de este frente, que ellos arreglan todo puertas adentro. Cuando negocian un tema, por ejemplo, vos mencionaste biocombustible y así muchos temas tenemos nosotros. Y maquinaria. Puede ser lo debaten internamente y al político dice, bueno, nosotros acordamos estos 10 puntos, el 11 no lo acordamos. Se lo dan a los políticos, ustedes resuelven el 11. Pero entonces las leyes salen en Brasil porque el debate técnico y el debate quizá de política sectorial no está en el Congreso, está previo. Eso es algo que tenemos que aprender. Y otro trabajo muy importante es la comunicación del agro. Claro, acá que es todo un tema ese. No, pero acá es cierto lo que decís, lo de la discusión técnica, todo, porque te lleva tiempo. O sea, físicamente te lleva tiempo explicarlo, como decís vos, porque por ahí hay legisladores que no están empapados en el tema, que tienen que votar, y lleva tiempo. Sí. O sea, esa discusión técnica. Y lo bueno sería que cuando a todos los legisladores les llegue la misma carpetita, y cuando vea al final de la carpeta tenga muchos sellos de instituciones que acuerden qué es la información técnica. Entonces el legislador ya debate consiguiendo que todos tienen la misma información técnica. Eso lograron los brasileños. Acá, ¿qué termina pasando? Un mismo legislador tiene 3 carpetitas distintas. Entonces es como que tampoco sabe cómo debatir. Entonces también ese es el trabajo interno. Y otro trabajo interno que los brasileños entendieron muy bien es la comunicación del agro. Porque para que te metiste en camisa de 11 claro, varas ahí, pero que el legislador defienda el agro, tiene que interesarle no solo a los productores. Los productores en Argentina somos muy pocos. No sé, seríamos 300.000 productores. Sí, de acuerdo al último censo, sí, más o menos. Claro, y el legislador piensa, justamente el domingo pensó en números más grandes. Entonces, el legislador, si defiende el agro, tiene que pensar que los demás ciudadanos le interesa y ven que el agro es importante. Y los brasileños entendieron eso. Para un legislador de San Pablo, defiende el agro y el de citadino de San Pablo, de siempre, familia bien citadina, dice que el agro es bueno para Brasil. Entonces es más fácil para él defenderlo, porque tiene votantes no solamente en Mato Grosso, sino también en Río de Janeiro. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar también nosotros, que es tarea nuestra. Sí, acá con la comunicación, si querés, vuelvo a marcar una línea divisoria con 2008. Antes de 2008...
O sea, siempre fue nicho. La comunicación del agro, lamentablemente, siempre en Argentina por lo menos muy nicho. Pero después de 2008 quedó como hasta estigmatizado el sector rural, si querés, en algunos puntos. Yo me acuerdo, había una publicidad, me acuerdo, australiana. Te estoy hablando hace unos años, ¿no? Un señor X iba a una carnicería, decía, deme un bife. Y el carnicero le decía, ¿cómo solo un bife? Y entonces en 1 minuto y medio, personalidades de Australia, gente conocida, deportes, todo, le explicaban qué había detrás de un bife. Mira. Por ejemplo. Y te mostraba la buena sinergia, si querés, que había entre el público urbano y el productor, cosa que acá en Argentina, en Brasil, por lo que me decís, está esa sinergia, pero acá cuesta. Hay como una mirada estigmatizante sobre el campo. Sí, todavía siguen pensando que todos los 300.000 que mencionamos son 300.000 con 300.000 hectáreas cada uno. Sí. En Brasil logró algo que siempre lo comentamos, puertas adentro. Ellos también hicieron algo parecido a lo de Australia. Era una campaña de varios cortos de 1 minuto que hablaba del tomate y cómo el tomate llega a la mesa del brasilero. Y lo lograron pasar en el momento, bueno, que se veía más novelas en la tele, digamos hace 10 años, sí. Justo en... El rey del ganado. Claro, en el prime time de Avenida Brasil, sí. Pasaba ese minuto, entonces todo el brasilero, no solo el de campo, sabía cómo se hacía el tomate, el fideo, y después que tenía un lema muy bueno que decía, el agro es todo, creo que el agro es popular, el agro es tecnología, el agro es todo, y el brasilero, hasta un brasilero de 10 años, conoce ese lema. Entonces cuando piensa en el agro, piensa que el agro es todo. Y bueno, ahí fue una campaña muy importante. ¿Cómo ves la comunicación del agro acá? Te metiste en el tema que yo aprovechaba a preguntarte. Debería haber pensado. No, porque justamente el agro creo que comunica bien tranqueras adentro. Sí. Comunica bien para su target. Sí. Pero cuando tiene que salir de ese target, creo que no sabe comunicar el agro, o no sabemos comunicar, me hago responsable. Y también le copan la agenda rápido. Sobre todo con temas vinculados a cuestiones ambientales, si querés. Sí, yo creo que tenemos 2 tareas, me pasa a mí también. Primero, tenemos que entender que el otro no tiene que saber de agro. Primero, nosotros nos pasa con los diputados, no tenemos que esperar que el diputado sepa cuál es la época de siembra, o distinguir las semillas o las plantas cuando anda por la ruta. Primero, entonces eso ya nos hace que tengamos que tener una paciencia distinta hablando del ciudadano, del citadino. Y por otro lado, lo importante también es, tenemos que innovar, porque si no siempre, no ahora hemos cambiado mucho, pero siempre antes nos veía como que nos quejamos. Siempre nos quejamos, la visión del que no era de campo era que, lo voy a decir, yo lo comenté justo con los chicos de tu equipo, yo soy de un pueblo muy chico, que depende del agro, del sur de Córdoba, entonces siempre el gringo se está quejando. Si está hablando mucho es porque se está quejando. Entonces tenemos que también romper eso de que tenemos que comunicar cosas buenas y que podemos ser mejores también. Entonces creo que ahí nos van a empezar a mirar distinto, porque para mí la clave es empezar a convencer a los vecinos de la ciudad, a los vecinos de Capital, a los vecinos de Córdoba, de Rosario, que no estamos siempre quejando y que además si quieren aprender lo invitamos al campo para que aprenda y vea que es bueno invertir en el campo. Pasa, es lo que te hablo del tema del estigma que hay, si querés, de una parte de la sociedad urbana, si querés, hacia el agro. Hace un tiempo salió una publicidad de una camioneta, no me acuerdo qué marca era, una 4x4, y hacía como alguna mención al campo, todo, y fue muy criticada en redes sociales, me acuerdo. No vi la publicidad, pero sí es verdad que siempre... Me acuerdo, cayó mal, o sea, cayó mal en redes, obviamente, sí, obvio, en el micromundo de las redes. En el micromundo de Twitter. Siempre asocian, la camioneta está muy asociada, es como el campo pack, que es la camioneta, el gringo... Una cosechadora vale 10 camionetas. Claro, pero incluso sí, no piensan que... Bueno, esa es otra esquirla, si querés, de la 125, sí. Los piquetes de la abundancia, bueno, toda esa parte. Ellos recorren el campo y ellos piensan que el campo es quizá lo que se ve cuando van a Mar del Plata o cuando van de Buenos Aires a Rosario, y en realidad el campo está metido adentro, y en esos lugares tenés que ir con una camioneta como una herramienta, porque los caminos, no hay provincia que no tenga un camino rural asfaltado. Entonces, si ellos conocieran eso y conocieran el clima cuando está muy seco, cuando llueve mucho, la camioneta es pensada como una herramienta, pero no está vista así, la camioneta es pensada como un lujo de unos pocos. Sí, aparte siempre el fuego, si querés, va dirigido ahí, digamos, todas las críticas. Pero de vuelta, una cosechadora te vale 10 camionetas. No sé si un tractor también. No sé si me estoy quedando corto, pero bueno.
Y Santiago, lo último que te quería preguntar, año electoral, bueno, ya se terminó el año electoral, si querés, bueno, hubo elecciones en septiembre, octubre, desdobladas en distintas provincias. Sí. ¿Eso cómo impactó en la agenda legislativa del agro este año? En cuanto a abordaje de proyecto, aprobación, tratamiento, porque ustedes llevan muy bien la cuenta de lo que se va tratando en el Congreso. Este año, y en realidad desde el año pasado, por una cuestión de que cuando el oficialismo es muy pequeño en fuerza, todos vemos hoy la próxima composición, pero en realidad no es una composición actual, entonces siempre tiende a retrotraerse por las dudas, prefiere no tratar temas a tratarlos y que después salga al revés. Claro, porque se pierde el estado parlamentario. Claro. Entonces fue un año con poca actividad legislativa en general. En lo que es tema agro, más allá de que tuvo muchas sesiones, pero las sesiones fueron para, vamos a decir, bajarles decretos al Ejecutivo, fueron sesiones opositoras. En lo que es en comisión, porque los proyectos agro están todos en comisión, no tenemos ninguno en el recinto, sí se activó justo en este último tiempo, en este segundo semestre, con lo que fue biocombustibles. Se había activado al inicio de año con derechos de exportación, un intento de un proyecto de baja gradual, que es lo que muchas instituciones del agro y legisladores proponen, siempre pensando en este superávit que quiere mantener el Ejecutivo. Quedó a marzo-abril y después salió el decreto, los dos decretos del Ejecutivo. También eso es un parte de la agenda, no es necesariamente un proyecto de ley, sino poner el tema en agenda y si uno tiene una respuesta del Ejecutivo, también sirvió el tema. Sí, sí. Y hoy está también, había ingresado y se habían hecho algunas jornadas con lo que había sido el proyecto de buenas prácticas agropecuarias, que creo que la red de BPA, que son muchas instituciones, casi 100, viene trabajando hace 10 años. En esto que hablamos del debate interno, bueno, creo que tuvieron 10 años debatiendo, y dos legisladores, uno el radicalismo, otro la coalición cívica, firmado por más de 30 legisladores de diferentes partidos, impulsaron el proyecto. Hoy creo que el proyecto va a esperar a la nueva, todos los proyectos van a esperar a la nueva composición, pero se volvió a poner un tema que quizá lo que también lo importante es eso, no podemos esperar a que bajen las retenciones, sino que hay que tratar otros temas, porque si no, no entramos nunca en la agenda. Entonces, más allá de que retenciones es un tema de agenda. Claro, siempre, pero mientras tanto hay que esquivar el sol. Y estos son los dos temas que se esperan, pueden ser tratados en diciembre, biocombustibles y buenas prácticas, más allá que también hay temas que cada tanto vuelven, como por ejemplo propiedad intelectual, que todos nos acordamos del tema de la ley bases, porque había una oración que decía adhiérase UPOU 91, y después no se habló más. Entonces son temas que siempre hay temas de bosques o de riego que ingresan a la mesa de entrada, a veces salen para la comisión, se impulsan un poco, otras veces solamente quedan ahí. También depende del diputado si le interesa o no el tema. La clave va a ser, ayer fue algo importante, el Ejecutivo con 20 gobernadores quiere decir que necesita, creo que son 107, 110 de la alianza oficialista, necesita llegar a 129. Entonces la foto con 20 gobernadores, ahí necesito los 20 legisladores que me faltan. A negociar. Y ahí van a negociar. Quizás los de Córdoba le interese biocombustible, con los de Tucumán, dame la ley de biocombustible, préstame tus 107, yo te presto los 5 o 6 que necesitas de mi parte, te apruebo el presupuesto, vos aprobame biocombustible, entonces va a ser, para nosotros, desde Barbechando trabajamos con el Congreso, va a ser un diciembre, enero y febrero muy divertido, con mucho trabajo, eso es la parte menos divertida, pero parece que va a marcar el inicio de un Congreso movido, que es lo que Milei en sus primeros 2 años no quería, por una cuestión que tenía muy poca cantidad. Ahora, al tener más fuerza, lo va a usar como una herramienta para gobernar. Ha tenido más fuerza con los votos, pero también creo que entendió que tiene que negociar. También. La foto de ayer fue fundamental. Sí, tal cual. Vamos a esperar a ver qué pasa en estos meses, Santiago. Ojalá que vaya todo para bien, por el bien del agro y por el bien de Argentina. Muchas gracias, Santiago. Por favor, un placer.